y su compañera de fórmula, Verónica Abad, fue el primer binomio en aceptar su candidatura en el CNE, auspiciados por el movimiento Mover. Abad es cuencana, tiene 46 años y su formación es como coach de negocios. Fue candidata a la alcaldía de Cuenca en 2023 por el Movimiento Amigo y en sus redes sociales se define como política fusionista. Lenin, ¿alcanzará este perfil para llegar a la vicepresidencia de Ecuador? Alejandra, eso precisamente vamos a preguntarle a Verónica Abad, quien nos acompaña desde los estudios de Quito. Verónica, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Muchísimas gracias por el espacio y muy buenos días, querido pueblo ecuatoriano. Verónica Abad fue candidata a la alcaldía de Cuenca en las últimas elecciones seccionales, las de febrero. Hoy quiere ser vicepresidenta de la República. Con 15.279 votos quedó séptima entre 9 candidatos. ¿Cómo va a lograr, Verónica, usted que su propuesta, que no caló en su ciudad, sí lo haga en el resto del país, en todo el país? Bueno, al contrario, Lenín, esa votación para nosotros fue muy digna, luego de una lucha entendiendo que estábamos nosotros peleando ante maquinarias electorales fuertes, chequeras, más de 20 años de la SOAI cautiva con un círculo prácticamente en mafias en el poder. Era bastante fuerte la batalla, ¿no? Bueno, hoy ya no va a tener que pelear con fuertes chequeras, Verónica. Hoy usted está junto a una chequera fuerte. Cuéntenos cómo llega a hacer binomio con Daniel Noboa, de dónde se conocen, desde hace cuánto. Bueno, Daniel Noboa, nosotros nos conocemos hace aproximadamente 2 años y coincidimos en el tema social. Yo trabajo con la Fundación El Sembrador hace más de 24 años haciendo obra social y conociendo nacionalmente la necesidad de primera fila, y es donde pude coincidir en la parte política social cuando uno quiere construir la buena política pública para que las leyes funcionen aún para esos más necesitados. Verónica, donde coincidí con él. ¿Y desde ese entonces habían conversado ya 2 años atrás sobre la posibilidad de correr juntos en algún momento en una presidencial, o todo se termina resolviendo al apuro, a última hora, para cumplir con la cuota y con el requisito? En realidad no, porque desde el momento que conocí a Daniel empezamos a hablar netamente de política. Verónica Abad viene hablando 24 años de política con todas las personas y actores que yo me encuentro, ¿no? En todos los lados. Hablemos de los sectores tanto sociales como también económicos, ¿no? Y es aquí en donde empezamos a cruzar ideas con Daniel y empezamos a mirar la similitud de nuestras propuestas y nuestras ideas. Lo que nos une es nuestras ideas, en realidad. ¿Por qué Ecuador está pobre cuando tiene en realidad una riqueza maravillosa para poder vivir en otro nivel de vida? Y son temas generales que uno los puede tener en una conversación social con algún amigo, pero ustedes se han sentado en una mesa ¿cuántas veces, cuántas horas a discutir a profundidad la problemática del país y sus posibles soluciones, Verónica? Muchas veces incluso hemos podido compartir, ¿no? Nuestros textos, nuestros libros, las formas en las que podríamos, y de hecho países pudieron salir de la extrema pobreza, qué sistema fue lo que ellos usaron para poder, y herramientas, ¿no? Que es importante para sacar adelante a sus países, ¿no? Entonces, en la oportunidad que yo tuve de viajar a Alemania, de conocer cómo ellos salieron de las cenizas hacia la potencia que es ahora, cuando estudié en Israel, mirar que cómo florece el desierto en un Israel, y nosotros teniendo un Ecuador tan fértil, tan maravilloso, seguimos viviendo pobreza, en especial en nuestros campos que son maravillosos. Entonces nos hacíamos preguntas, ¿no? Obviamente buscando respuestas y los cómo, que es lo importante en esto, para cambiar este tipo de vida que azota realmente a nuestro país. Usted dice, compartimos nuestros textos, nuestros libros. ¿Cuántos le entregó usted a Daniel Noboa? ¿Cuántos textos, cuántos libros le entregó Daniel Noboa a usted? Bueno, nosotros tenemos un programa político reconocido a nivel Latinoamérica, en mi caso a través del Foro Liberal de América Latina, en donde tenemos un programa clarísimo desde hace más de 10 años estudiados en los sistemas latinoamericanos, y eso es lo que nosotros hemos podido compartir, ¿no? El hecho de que hay varias teorías, hay varias formas. ¿Cuáles de ellas han sido efectivas? ¿Cuál de ellas no han sido efectivas? Ahora, usted es liberal, pero Daniel Noboa se califica como un hombre de centro izquierda. ¿Cómo empatamos estas dos visiones del mundo?
Bueno, Verónica es liberal porque entiende la importancia del desarrollo y el progreso económico, ¿sí? La libertad económica, el respetar la vida, el respetar el esfuerzo de los ecuatorianos, su trabajo, defender el trabajo de los ecuatorianos es muy importante. Eso me hace una liberal, clara y contundente. El respetar la vida, la libertad y la propiedad de los ecuatorianos es lo mismo que está haciendo, en este caso, Daniel, al haber construido una propuesta que base tiene estas tres premisas que para nosotros son bandera. Ahora, entiendo que ustedes tienen clarísimo qué van a hacer con la inseguridad, con el IES, con la salud pública, con la minería ilegal, con los acuerdos comerciales, con la relación con Estados Unidos, con el microtráfico, con la migración, con el déficit fiscal, con el fenómeno del niño, con la situación del agro, con la crisis de los partidos políticos, así como con la impunidad generalizada, con la conservación del medio ambiente. Todo eso lo tienen conversado ya y resuelto. Claro que sí, nosotros tenemos ya, de hecho se ha subido al CNE nuestra propuesta de trabajo, nuestro programa trabajado ya por estos años y tenemos el resumen en 4 ejes especiales, ¿no? Nosotros necesitamos recuperar la institucionalidad en nuestro país. Nosotros necesitamos mirar por la parte social que ha sido abandonada por estos 2 últimos gobiernos. Necesitamos mirar el desarrollo económico, que es una parte importante si nosotros queremos hablar de cómo vamos a menguar la inseguridad. Y sobre todo este medio ambiente que es muy importante, en donde están sumergidos nuestros sectores energéticos, nuestros sectores importantes para el país, que es lo que a nosotros prácticamente mantiene para mantener esos seguros, esa parte social que hoy en día está tan abandonada. Cuando se presenta un binomio presidencial entendemos que están de acuerdo en muchas cosas, pero lo que el país realmente debe conocer es cuáles son esos puntos en los que no piensan de la misma manera, en los que podría haber quizás más adelante una discrepancia. ¿Cuáles son esos espacios? ¿Cuáles son esos temas? Los temas en realidad que vemos en diferencia no las tenemos. Nos hemos unido por la propuesta incluso que yo hice para la alcaldía de Cuenca, tiene que ver mucho con lo que hoy queremos nosotros dar para el país, ¿no? Sino que en macro, diferencias, como decía la abuelita, entre colores y sabores no discuten los doctores, y es la forma que nosotros llevamos las cosas. Lo que sí discutimos es política. Es necesario discutir la política, claro, pero y llegar a ese acuerdo objetivo claro que tenemos es de sacar adelante a Ecuador. Pero la política tiene distintos caminos, muchos de ellos tratando de llegar a un mismo objetivo. ¿Cómo se escoge uno o por qué se escoge el otro? Allí puede radicar la diferencia, y era hacia allá que iba mi pregunta, Verónica. Bueno, en la diferencia está también la riqueza, ¿no? Es decir, habrá cosas que en mi constructo académico y político, sí, puede construir y apoyar a Daniel en lo que yo no podría quizás llegar, o la expertise que él tiene, por ejemplo, en la parte empresarial. Recordemos que Daniel fue un exasambleísta, el único que pudo llegar a concretar 11 proyectos de ley, que él financió activamente a su equipo de consultores para que esos 11 decretos de ley logrados en tan corto tiempo, ¿sí?, en la asamblea, hoy son una realidad para Ecuador. Sí, entonces tenemos toda la posibilidad de poder extender aún todo lo que nosotros tenemos previsto para este año y medio. Recordemos que es un año y medio que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es importante como para dar el giro a este nuevo Ecuador que nosotros queremos construir. Reivindicar la política es una de las cosas que nos une con Daniel para poder rescatar este país. Recordemos que estamos en una muerte cruzada. Ecuador ha llegado a tocar fondo en su parte política, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como ecuatorianos. Primero, reivindicar esa política a través de la institucionalidad que hemos planteado dentro de nuestros ejes de trabajo. Hablando precisamente de ese fondo que hemos tocado en lo político, usted corrió, Verónica, para la alcaldía de Cuenca por el movimiento Amigo, el que fundó el convicto Daniel Mendoza, y ahora es candidata por una alianza conformada por Pueblo, Igualdad y Democracia y la ex Alianza País, que tiene otro nombre y que se llama Mover. Cero compromiso ideológico. Las organizaciones políticas para usted no son más que un vehículo que le permite participar en elecciones.
En este instante no deberíamos pensar en esa división, Lenín, porque estamos en emergencia en Ecuador. Verónica Abad en Amigo estuvo alrededor de 2 años y formó escuela política y formó cuadros con quienes yo me presenté para la alcaldía de Cuenca, ¿sí? No fue una improvisación ni fue una compra de un partido político. Fui directora del movimiento provincial, no fui adherente, no fui una militante, sin embargo, siempre he estado yo en los espacios para contribuir en mi conocimiento de la política pública, porque en eso me especialicé, tanto en Alemania, en Argentina y en varios países, para entender claramente que nosotros tenemos que reivindicar la política. Si no hay una reforma política, no va a haber tampoco ni la económica, no va a existir la parte de salud, la parte social que nosotros queremos reformar, la parte educativa, la que queremos dar, enfocarnos en los jóvenes. Por eso hablamos del decreto Juventud. Pero hablemos del compromiso político, Verónica. ¿Cómo es que uno dirige un movimiento pero no milita en él? Dirijo el movimiento porque soy una persona que viene de la academia política, ¿sí? Y lo hago en varios lados en donde requiere, obviamente, esa luz. Allí, ¿no? Porque uno no dirige algo en lo que no cree. Bueno, uno no milita en un lugar donde más bien no creen que uno suma, ¿sí? Y eso entonces ya hay que tomar una decisión. Mi deslindación de Amigo es por, de hecho, el que en nuestra campaña política, ¿verdad?, asumieron un estilo de que nosotros no estábamos de acuerdo en la parte política. ¿En qué, y bueno, tuvimos que dar un paso al lado. Puntualicemos. El estilo político que justamente de los mercaderes de los partidos políticos, ¿no?, que se convierten en ello. Amigo se convirtió en un partido de alquiler. Correcto. Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia de la República, acompaña a Daniel Noboa en esta aspiración. Gracias, Verónica, por venir hoy a ustedes, muchísimas gracias y vamos por el nuevo Ecuador.